Sarmiento, el Aleph argentino, el podcast de la Cátedra Abierta de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Yo soy Laura Alonso y estamos conversando con Patricio de la Giovana, que también tiene un podcast acá, el podcast de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, pero no van a entender nuestros oyentes. Estamos hablando de la sociedad rural argentina. ¿Qué tiene que ver con Sarmiento la sociedad rural argentina? Bueno, tiene mucho más que ver de lo que creemos, porque Sarmiento era un hombre que venía del mundo de las ideas, es decir, que él en sus ideas concebía un país, y no solamente estaba la educación, sino que también estaba la economía, la producción. Y él había conocido Francia, conoce después los Estados Unidos, tiene muy en claro, la Argentina necesita desarrollarse y ese desarrollo tiene que venir desde la agroindustria, no desde el gaucho y el campo del saladero, sino desde el desarrollo agroindustrial. Ella habla de industria en el campo, habla del desarrollo rural en el interior y concibe que es muy importante crear una sociedad donde se discutieran los temas del futuro de la agricultura. Una sociedad de personas del negocio, una asociación de negocio. Es una asociación, pero en ese momento se utiliza, digamos, el anglicismo, ¿no? La lengua inglesa como sería Royal Society. Entonces de ahí el término sociedad, ¿no? Bien. De ahí viene el concepto de sociedad rural argentina. Que se podría ser asociación hoy, ¿no? Una asociación civil. Es una asociación civil, exacto, porque de hecho lo primero que plantea Sarmiento, él lo tira en 1858, y digo lo tira porque es así, Sarmiento tiraba ideas y después, bueno, había que concretarlas. Él lo tira en un diario que era el Nacional y dice: hay que crear una sociedad o una asociación donde discutamos la importancia de la agricultura, de la biología, de la floricultura, de la horticultura y de la técnica. Técnica en este sentido, que es la tecnología. Maquinaria. Claro, maquinaria. El que lo volvían loco así. Él sería un fierrero, digamos, ¿no? Total. O sea, cuando te habla de técnica, él te está hablando de los fierros del campo, ¿sí? La tecnificación agrícola. Y alguien lo agarra, leen el diario y dicen: esto va porque estamos hablando de salir de ese modelo que había planteado hasta ahora Rosas. Tenemos que innovar, desarrollar el territorio, generar arraigo, otro concepto. O sea, Sarmiento, sin darse cuenta, sienta las bases de un montón de cosas que vamos a ver. Yo creo que no se daba cuenta, quiero decírtelo. Hubo cosas que no estoy tan seguro. Okay. Y después te voy a decir por qué. Entonces, ¿qué pasa? Gobernar es poblar, y poblar es desarrollar la ruralidad. Claro. El desarrollo de la ruralidad es más con la agricultura, con la técnica y con la educación. Con la educación, por supuesto, y con algo que también me gusta mucho, que es cuando él habla de la incorporación de razas para mejorar el ganado y la productividad del ganado, que eso es buenísimo, porque es como una delicadeza en que uno no imagina que a Sarmiento se le pueda ocurrir todo el ganado que había, que era básicamente salvaje, que la pastura era lo que había y no se pensaba tampoco ni se proyectaba respecto de eso, donde no había alambrado, quiero decir, ¿no? Donde no se cuidaba el ganado. Cuando él dice: no, tenemos que introducir razas que nos den más calidad para tener mejor ganado, mejor leche, mejor carne, mejor cuero, mejor... O sea, eso es genial. Nadie se imagina a Sarmiento hablando de eso, y lo escribe y lo piensa. No solo lo escribe, sino que en esta sociedad de interesados por la materia, yo te puedo decir, Laura, que cuando empiezo a leer estos documentos, siendo miembro de la rural, voy a usar un término que usan en España: flipé. Porque en ese momento... estamos hablando del año de 1858 a 1866, es decir, en menos de 10 años. Ellos discuten de manera epistolar, ¿sí? Mientras él está, por ejemplo... Por cartas. Por cartas de Estados Unidos. Sarmiento les manda los, libros, los brochures de las razas que había en Estados Unidos. Y los distintos estancieros que formaban parte interesada, digamos, de esta sociedad, que viajaban, que hacían su gran tour a Europa, empiezan también a mandar
lo que ellos descubrían. Entonces vos tenés un estanciero que había viajado a España, por ejemplo, y que se entrevista con el Marqués de Perales. Entonces, ¿quién es el Marqués de Perales? El Marqués de Perales era un hacendado español de gran envergadura. ¿Y qué le dice? ¿Ustedes están fundando una sociedad rural? Sí, le dono, y esto está documentado en las cartas, mi colección entera sobre ganado para que aprendan de distintas razas y sugiero que las mezclen con raza holandesa, el holando argentino, conocido como Holstein en Europa, Frisona, bueno, y así un montón. Uno cree, y te agrego Laura, que generalmente miraban a dos modelos, Francia, Inglaterra, digamos la parte europea, o los Estados Unidos. Me sorprendió también una cosa, Alemania. Ellos toman el modelo educativo rural de Alemania. ¿Quiénes son ellos? Los fundadores de la Sociedad Rural Argentina. Muchos estancieros viajan a lo que hoy es la región de Baden-Württemberg, por ejemplo, donde está Stuttgart, ¿sí? Y visitan escuelas de agricultura antiquísimas como la de Göttingen o la de Hochheim. Hoy en día son consideradas a nivel mundial las Harvard de agricultura. Pero quiero decirte algo. En Gotinga estuvo primero Sarmiento. Antes que todos esos... Alguien les pasó el dato. Bien. La sociedad rural. O sea, cuando Sarmiento escribe el Plan Combinado en 1855, dice: señores, ustedes tienen toda esta tierra, yo no les voy a venir a molestar ahora ni a sacarles nada, pero necesitamos terreno para construir las escuelas, y las escuelas, además de ser un edificio escolar, van a tener un maestro a cargo que va a saber de agricultura y va a tener su propio jardín de aclimatación y va a plantar y va a vivir también el resto del año cuando no hay clases de lo que pueda producir la tierra. Entonces, hay ya en 1855, sé que me adelanto porque vos hablaste del 58. Yo te hablo del 58. Él ya tiene la visión porque la vio, y las ideas que las empieza a plasmar en estos, algunas veces artículos periodísticos, pero en el caso del Plan Combinado es un policy paper. O sea, claro, vos lo ves, hoy dirías, bueno, este es un tipo que está, no es un loco, es un tipo que está escribiendo una política pública donde dice: hay que plantar árboles porque con los árboles vamos a poder construir casas, vamos a poder armar los corrales, vamos a poder traer a esas razas para mezclarlas, para producir mejor, más. Vamos a poder tener mejores pasturas, vamos a tener bosques porque los necesitamos. Es impresionante cuando necesitamos los bosques para la absorción del terreno, para evitar la seca, para que haya sombra. Y vos decís, bueno, pero parece un tipo que está hablando hoy de los problemas de la deforestación. O sea, cuando su obsesión por plantar árboles no era solo plantar árboles en las ciudades, que hay que hacerlo para que sean más bonitas y haya sombra y baje la temperatura, sino también en ese campo desértico donde los árboles eran necesarios para un montón de desarrollos de la industria forestal, ¿no? Porque la madera te da calor, porque te da leña, te da techo, porque puedes hacer una casa, puedes hacer de nuevo un corral. Bueno, eso es Sarmiento en 1855, ¿no? Y ven cosas, porque es muy interesante, como decís vos, la actualidad de los temas, Laura. Los rurales, digamos, que se van a Alemania o... Los rurales, pero que intercambiaban con Sarmiento, porque ahora te voy a dar unas fechas clave, ¿no? Digo, hablan de nitratos, fosfatos, fertilización. Yo te puedo asegurar que hoy son temas que se discuten en la Facultad de Agronomía de la UBA, en el INTA esto. Estos hombres lo hablaron 150 años antes. Claro, ¿cómo hacer para que produzca más y mejor? Claro. Cuidar la todo tierra. con cuidado del medio ambiente, porque no era era el cuidado de los recursos y los nitratos que tenía el suelo en ese momento. Es una cosa alucinante. Y aparte, te agrego algo, hay una división muy, muy clara en Sarmiento respecto de lo que es la explotación animal para la producción de la protección animal y los derechos de los animales. Muy impresionante la claridad de pensamiento que tiene en ese sentido, ¿no? Totalmente. Yo te diría que, sobre todo si venían de la escuela naturalista alemana, eran conservacionistas. O sea, no entendidos hoy como una visión radical. Todo lo contrario. Si es la escuela naturalista alemana, que es lo que creí entrever, tendría que probarlo esto, estamos hablando del conservacionismo. Es algo que marca la escuela naturalista alemana por años.
Es interesantísimo la visión que tienen. Por supuesto, de la mano del desarrollo. Alemania estaba por hacer un boom. Ni siquiera estaba unificado todavía. Claro, no. No estaba para nada, unificado. estamos hablando de Alemania 1800, como tal no existía. No existía. No. No existía. Exacto. Entonces, bueno, Te llamó la atención eso. me quedé sorprendido cómo toman de ciertas regiones, que son principalmente las que estaban más cerca a Francia, ¿sí? Tengámoslo en cuenta esto, ¿no? Pero Alemania, o estas zonas que luego van a incorporarse a Alemania, son un modelo. Y el otro país, que uno, digamos, lo tiene como una visión idealizada de la ruralidad en cuanto a, no sé, el chocolate y la vaca lechera, es Suiza. Es Suiza por donde también pasa Por donde Sarmiento. pasa Sarmiento. Entonces, ¿todos qué hacen? Siguen ese derrotero y van a visitar distintas zonas productivas de Alsacia-Lorena, Baden-Württemberg, que queda al lado, en la región de al lado, Correcto. y Suiza. Bueno, hay, en el texto, en la crónica del viaje en Suiza, Sarmiento dice, nada en la naturaleza es imposible de controlar. O sea, la nieve, por ejemplo, las nevadas, no son un obstáculo para que las personas, los bienes, se puedan movilizar. Porque él le pasó en el cruce que hace en Diligencia de uno de los pasos de los Alpes, que es muy también siempre descriptivo y gracioso. Dice, bueno, acá la nieve no es un obstáculo, ¿no? Él que ya había cruzado los Andes varias veces en sus exilios, porque no fue San Martín y su ejército el único que cruzó los Andes, también Sarmiento cruzó los Andes varias veces. Él ve ahí en Suiza, primero un paisaje que lo describe bucólico, ordenado, amigable con la naturaleza, donde se puede producir, o sea, esa naturaleza le rinde al hombre un producto que el hombre lo respeta, porque el paisaje es espectacular, la forma de vida es obviamente muy distinta a la de la toldería y a los caudillos y los gauchos y lo que él nos describe en Facundo. Entonces es posible una vida civilizada en la ruralidad haciendo un uso de lo que la naturaleza nos da absoluto. Y que sea también bueno para la naturaleza. No hay una visión destructiva de lo natural, sino una visión, digamos, complementaria, como vos decís, proteccionista, un tipo que estaba preocupado siempre por árboles, plantas, animales, biodiversidad, diríamos hoy, digamos, todo ese tipo de cosas que cuando uno lo mira con ese ojo, también le pone esa parte del prisma Sarmiento. Se encuentra que, por ejemplo, él quería que se leyeran los libros de Humboldt en las escuelas argentinas. Para eso encarga las traducciones de esos libros y que esos libros estuvieran en las bibliotecas. Entonces hay una... Digamos, venimos hablando del Sarmiento maestro, del Sarmiento presidente, del Sarmiento visionario. Pero bueno, claro, empezás a bajar a niveles tales como la ganadería, la agricultura y cuáles son los beneficios de la agricultura. Y te agrego ahí algo más, digamos, si querés, pequeño, pero es al detalle. Habla de el queso de Suiza. Y es lo que él después va a decir para Chivilcoy y Suipacha. Hoy en esa zona está la ruta del queso. Correcto. Que se ve en Instagram. Lo ves en Instagram, van todos los que hacen Los turismo influencers. sí, los influencers gastronómicos, y dicen, no, si vas a Suipacha, si vas a Chivilcoy, si vas a... Es la ruta que va desde Luján, la 5. Sí, claro. Sí. Acá nomás de la ciudad de Buenos Aires. Acá estamos. Que está todo te lo venden, venían las rutas de los quesos. Sarmiento te dice que en esa zona, porque de Suiza toma eso y toma la producción lechera. Entonces, es alucinante. ¿Y qué hacen estos? Entonces se van a ver Bueno, por ¿qué el mundo hacen? porque los incentiva Sarmiento y Totalmente. les asóciense por sus intereses para mejorar, para tener más producción. Sarmiento hace dos cosas. ¿Qué pasa? Hay dos fundaciones de la rural. En 1858 se reúnen tres personas, ¿sí? Que son Olivera, Sarmiento, ¿sí? Y Gervasio de Posadas, también exdirector supremo. Estamos hablando de personas importantes de la política argentina. Y dice, tenemos que fundar la Sociedad Rural Argentina. Bien, época realmente convulsa. Tiempos convulsos, difíciles,
se reúnen en lo que era la oficina de correos, y ahora vamos a hablar del correo también. No se pueden dar 100% a la tarea de hacerlo porque la situación política estaba muy volátil en ese momento. Al año siguiente, en 1859, se vuelven a reunir y dicen, bueno, sí o sí tenemos que fundarla. ¿Y qué pasa? Labran un nuevo acta en lo que es la Administración General de Correos y ahí ya no son dos, no son tres, son 5. Pero toma nota de estos números. Te hablé de 3, de 5 y te voy a explicar por qué. ¿Y a quién nombran secretario de esta, digamos, primera conformación? De la sociedad rural. Sarmiento. O sea, el primer presidente es Posadas, ¿sí? Con Olivera y Sarmiento como secretarios, pero Sarmiento es como el secretario ejecutivo. El CEO. A ver, claro, es el CEO, tal cual. ¿Y quién redacta los estatutos de la Sociedad Rural Argentina? Sarmiento. Impresionante, como lo de la Sociedad Protectora de Animales. No lo puedo... Me acabas de dar una información. Pero esto está en los anales, en las actas. O sea, el tipo se pone... El tipo los escribe, claro, no es que tenía 6 secretarios, no. Lo dice ahí, es quien redacta los estatutos. Y eso sigue vigente, digamos. Bueno, ¿qué pasa? Sarmiento se va ¿a dónde? A Estados Unidos después. De embajador. Claro, Sarmiento se va de embajador y la Sociedad Rural Argentina como tal, en 1866, piensen qué pasa, la convulsión política, hablamos del 59 al 66, queda todo suspendido, pero las ideas no quedan suspendidas. Entonces, el 10 de julio del 66 se hace la fundación provisoria y el 16 de agosto del 66 se funda legalmente y se constituye. Ahora bien, Sarmiento está en Estados Unidos, pero Sarmiento se entera, le avisan, y él manda una carta diciendo que felicita a los miembros de la flamante Sociedad Rural Argentina por la fundación de tan prestigiosa institución. Y no contento le dice, bueno, pero no solo eso, les mando de paso sería un periódico que es el Agriculturalist para que creen un diario dentro de la Sociedad Rural Argentina que se difunda entre todos los socios con los grandes avances de la tecnología que hay en la agricultura en Argentina y en el mundo. Y dice, y esto se le tiene que distribuir a cada socio. Es la revista que hoy como socio recibo yo. Ah, qué impresionante. Bueno, claro, porque de nuevo, ¿no? Las palabras y el papel y la imprenta. La difusión de las ideas no son solo la difusión de las ideas políticas del Sonda, el Nacional o el Mercurio o los diarios de la época donde se producían los grandes debates políticos. Es la difusión de la idea de la prensa escrita sectorializada. Totalmente. O sea, y acá de nuevo, la idea primero de la cooperación, o sea, hay que asociarse, ¿no? Cumplir con este derecho que tenemos consagrado en la Constitución, que es la libertad de asociación. Cuando las personas de un mismo sector se unen para colaborar, diríamos hoy, y encontrar las mejores soluciones, ideas, programas para ser mejores en lo que hacen, ya está en esta idea embrionaria. O sea, la libre asociación de aquellos que pueden ser competidores circunstanciales en la competencia del mercado, pero que tienen el interés común de que su actividad económica sea la de mejor calidad posible. Entonces, de nuevo, vuelve a aparecer la palabra, la prensa escrita, de otro punto de vista, ¿no? Para los socios que pertenecen a esta primera asociación que convoca a la ruralidad argentina. Ahora, la ruralidad argentina en ese momento era mucho más pequeña de lo que fue después de 1880 y en el siglo XX. Mucho más pequeña, pero este es el comienzo porque en muy poquitos años, cuando él ya va a ser presidente, estas ideas que tenía se materializan en grandes hitos fundacionales a nivel, por ejemplo, agroindustrial de la República Argentina. Siendo Sarmiento presidente de la República. Ya siendo presidente, porque él en ese momento, ¿qué hace? Él ya había dejado los estatutos escritos de la Sociedad Rural Argentina, él les da la idea de crear lo que se llamó Anales
de la Sociedad Rural Argentina, que es esta material de información. Exacto. Y en esa carta que manda, dice, les mando también los programas de estudios de los colleges. O sea, para ir al campo hay que estudiar. Claro, dice, si queremos tecnificar en serio, yo les voy a mandar los programas. Y en ese momento que no había ni internet, ni las publicidades como son ahora, que vas a una universidad y te dan un brochure y vos Sarmiento lo copia de puño y letra hasta la carga horaria y las materias. Y se las manda. Y los miembros de la sociedad rural lo bajan a Anales y dice, por correspondencia del señor embajador Domingo Faustino Sarmiento, y se manda todo, la carta que manda Sarmiento, el programa de estudios. Y ahí después empieza una competencia, todos los socios que viajaban o a Alemania, o a Francia, o a Estados Unidos, Michigan, Minnesota, Ohio. Eso es lo que en Estados Unidos se conoce como el Corn Belt, es la mayor parte de la producción de maíz del mundo, que viajan ahí, empiezan a mandar los programas también. Bueno, pero está perfecto. Igual me encanta. Ha logrado el objetivo de Sarmiento. Ahora, pará, Sarmiento presidente, entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa, Sarmiento presidente? Sarmiento presidente asume y la Sociedad Rural Argentina, que ya estaba instalada, digamos, estaba en funcionamiento, con personas de mucho poder adquisitivo, pero de mucha innovación, ¿sí? Empiezan a plantear 2 o 3 cuestiones. La primera, toman el guante de lo que les dice Sarmiento de que hay que hacer una expo rural agrícola como se hacía en París Pero ¿qué pasa? La expo de París, el modelo expo de París es un salón. Sarmiento que dice, yo necesito también muestras prácticas de cómo se hacen las cosas. Entonces, ¿qué combina Sarmiento? La expo de París, ¿con qué? Con las muestras prácticas a campo de Estados Unidos. Esto de Estados Unidos es muy típico, que es la feria. Esa feria donde ves competir 2 cosechadoras a ver cuál cosecha más rápido. Bueno, Sarmiento dice, está muy lindo el salón, al modelo París. Eso tiene lugar en la ciudad de Córdoba durante su presidencia. Estamos hablando creo que en el 71, si no me equivoco. Y contemporáneamente dice, ¿y la muestra campo dónde es? Río Segundo. Entonces, en Río Segundo es la muestra campo. Y tenemos las cartas, en realidad no, miento, ya estaba el telégrafo, porque Sarmiento el primer año de su presidencia habilita el primer telégrafo, donde Avellaneda, ministro de Instrucción, Vélez Arfield, ministro de Justicia, van a Río Segundo y la palabra es como ansiosos, excitados, le mandan un telegrama diciendo, la primer cosechadora salió como en punta primero, pero la segunda después lo superó. Era una carrera. Una carrera de maquinaria agrícola. Bueno. Y el arado. Y Sarmiento respondía totalmente exultante. Bueno, es que hay una cosa en Sarmiento, por eso me parece que está buenísimo recuperar esta faceta de Sarmiento en el viaje en Estados Unidos, que él lo escribe detalladamente, es la importancia del desarrollo de maquinarias y cómo le interesaba y le importaba a los productores americanos tener la última maquinaria que saliera. Y la importancia que tenía la oficina de patentes en Washington para patentar las invenciones, los nuevos inventos. ¿No? Esta cosa de que aparte Sarmiento, que quería ser Franklin e inventar cosas, también quería que todos inventaran cosas. Entonces, algunas veces cuando decimos los argentinos lo atamos con la hambre o esa creatividad, ¿de dónde nos viene? Nos viene de la inmigración. Bueno, yo iría un paso más adelante, o sea, un paso más atrás en el tiempo, porque Sarmiento tenía esa admiración por los que inventaban maquinitas para producir más o hacer algo mejor o hacerlo más rápido, ¿no? Ese interés, esa curiosidad por la tecnología. Entonces, bueno, la Argentina que se desarrolla, sobre todo la agroindustria, por tener una gran capacidad inventiva en maquinarias, en hacer todo más rápido, mejor, cuidadosamente, viene de ahí, es muy impresionante. Y cómo él incentivó desde esa experiencia a la cual él se expone
a que, porque genera finalmente, che, ustedes tienen que asociarse y tener una sociedad común. Che, ustedes tienen que democratizar el conocimiento tecnológico o el conocimiento sobre cómo educar para tener una mejor vida rural, pero además una mejor producción, más rápida, más cuidadosa. Todo eso lo genera esa cabeza y la acción, no son solo las ideas, es la concreción. Por eso está el visionario Sarmiento, pero sobre todo el policymaker, o sea, el tipo que finalmente promueve la asociación de los privados, pero que después se preocupa porque la política pública le dé un paraguas, una institucionalidad a todo eso que estaba ya generado o generándose en la sociedad civil, o bueno, sí, en la sociedad civil finalmente, ¿no? Es que, y hablando de paraguas, o sea, se hace la Expo, ¿sí? En Ciudad de Córdoba y en Río Segundo. Pero ese paraguas se lo da ¿cuándo? El 13 de julio de 1871 se crea, por ley, el Departamento Nacional de Agricultura. Algo que Sarmiento lo toma, por supuesto, de los Estados Unidos. Fíjate el nombre, es muy similar. No es ministerio, no. Es el Departamento Nacional de Agricultura. Es el mismo nombre que tiene hoy en Estados Unidos. ¿Sí? Es federal allá. Claro. Se llama nacional. Acá no. Ya es federal, exactamente. ¿Y qué pasa? En este Departamento Nacional de Agricultura, uno que diría, si podemos pensar cómo están las cosas hoy, dice, bueno, ¿va a regular algo? Al revés. Uno lee el proyecto de ley, primero se te hace agua a la boca, porque uno como productor es lo que le encantaría que fuera un Departamento Nacional de Agricultura. Hizo el proyecto de Sarmiento. Claro, es su presidencia. Ah, porque es el departamento que él cree y le da las misiones y funciones, diríamos. Claro, él hace el decreto reglamentario, claro, está bien, de eso. Es un decreto presidencial. Exactamente. ¿Y qué hace? Entra por ley del Senado, pero o sea, él es quien sanciona la ley. O sea, le pone la frutilla al postre todo este camino que todo este camino, él le pone la frutilla al postre porque dice, y esto es lo más interesante, por algo te mencioné que la primera reunión fundacional en el 58 fue la oficina de correos. Él dice, yo necesito dos cosas, que cada una de las provincias se comunique con el gobierno federal, sería conmigo, Buenos Aires, sí. con Buenos Aires, y cada comunicación que se haga a través de la oficina de correos, y eso tiene que ser gratuito, para informarme cómo está la agricultura en el interior del país. Función del correo. Mirá lo que está diciendo ahí. Y después dice, además, se habla expresamente en la ley de que este departamento va a tener que lograr una estadística nacional de agricultura. Es el Censo Nacional Agropecuario. Bueno, hablando de esto, en el Plan Combinado de 1855, él hace, como siempre, en todos sus escritos previos, y como era usual en la época, pero no tanto, para que nos diéramos cuenta de en qué basaba sus ideas, que era en evidencia, cuando habla de la introducción de nuevas razas para mejorar el ganado que producíamos, o que producían los productores, valga la redundancia, él menciona la estadística americana. Pero menciona también en ese documento de 55, ahora no me viene en mi cabeza, a una persona que en el departamento de Mercedes había hecho, acá en Provincia de Buenos Aires, había hecho la primera cuantificación de cabezas de ganado, qué tipo de ganado, cuántos árboles había, cuál era ese tipo de árboles. O sea, la obsesión de Sarmiento por contar, no historias en este caso, sino por censar a la población y también en este caso saber la capacidad productiva que tenía la Argentina en materia agroindustrial. Sí, totalmente. Y te agrego más. Tercer hito, te hablé. Oficina de Correos. Sí. Censo Nacional Agropecuario. Te hablé del Departamento Nacional de Agricultura y dice, este departamento también, esta autoridad nacional, tendrá como rol fundamental la compra y distribución de semillas. Compra en el extranjero. Para probarlas, lo dice la ley, ¿eh? No lo digo yo.
Y en esa ley dice, bueno, las semillas que traigamos del extranjero quiero que se hagan pruebas, a ver si sirven o no sirven. Es extraordinario. Estamos hablando de que ya tenía en mente, porque después voy a agregar en un minuto, él ya tenía en mente la creación del INTA y lo que luego será el Instituto Nacional de Semillas, que es el INASE. Bueno, lo tenía en la cabeza y te voy a decir otra cosa más. Lo primero que le sorprende a Sarmiento cuando sale de la travesía en 1845, en su parada, digamos, en Río de Janeiro, es el jardín de aclimatación, donde se aclimatan todas las plantas, dice, de todas las posibilidades y países del mundo. Y cuando él escribe en 1855 cómo tenían que ser las escuelas que estuvieran en la ruralidad, debían tener un jardín de aclimatación de semillas y de plantas para ver qué servía y qué se podía, que es bien de la época también, sí, ¿no? Porque ahora algunos te pueden decir, bueno, eso alteró la biodiversidad original, pero bueno, esa cosa de probar sobre la experiencia, de tener la evidencia, de tener el registro, la clasificación, de saber qué funcionaba y qué no, es muy de la época y como vos decís, de ahí efectivamente se proyectan después salen algunas cosas horrorosas en el siglo XX, pero la idea original está basada, y esto siempre a mí me parece que es lo más interesante, es en el dejar hacer. Y después introducir ideas que promuevan el hacer más. Nunca es el poner trabas, es la búsqueda permanente por la mejora, por la mayor capacidad productiva, por el dar trabajo, empleo y propiedad a la mayor cantidad posible. Ahí entra el modelo Chivilcoy, el modelo de la propiedad de la tierra, digamos, sin pelearse con los grandes tenedores de tierras de la época, decir, bueno, pero también hay mucho para distribuir y esta sería la mejor manera. Después analizaremos otro día si fue exitoso Sarmiento o no lo fue, pero hay una idea en Sarmiento de que el propietario, el que trabaja la tierra debe ser su propietario, ¿no? Su propietario, su innovador, su inversor, porque ¿qué hace con esto, digamos, Sarmiento? Lo último que sucede es que hay una discusión sobre la creación o no de un instituto agrícola. En la sociedad rural se discute este tema. En un momento se lo propone, leyendo, digamos, las actas de reunión se habla de esto. Dicen, bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la idea de un instituto agrícola? Bueno, esta discusión queda en un momento en una de las reuniones como que dice, lo pasamos a comisión de estudio. Ya sabemos cuando a veces pasa una comisión es, después vemos. Bien, no. Con Sarmiento no. Con Sarmiento no. Y eso sucede porque, pasada la Expo, creado el Departamento Nacional de Agricultura, todo lo que estuvimos mencionando, en 1872 se crea el Instituto Agrícola Santa Catalina, hoy en lo que es Lavallol, en ese momento es Lomas de Zamora. Y en las actas de la rural, son miembros de la sociedad rural quienes ceden parte de esta tierra, ¿sí? Y obviamente convocan al gobierno nacional y al gobierno de la provincia de Buenos Aires para decirles, por favor, pongan, digamos, el dinero para lo que es parte de la construcción, etcétera, ¿no? Y vos me hablaste recién de invernaderos, etcétera. Están los planos. Y los planos son una copia adaptada, pero son una copia de la Escuela de Agricultura de Hohenheim y de Göttingen. Ok, de Alemania. Lo que hablábamos, que vos dijiste, Göttingen. Donde estuvo Sarmiento para supuestamente ir a estudiar el sistema educativo y la inmigración. Bueno, porque él escribe el reporte sobre inmigración cuando vuelve. El plano de esa escuela, de ese instituto agrícola, es extraordinario. Ahora, ese instituto agrícola no se terminaba de entender qué quería hacer. Quería hacer un modelo INTA experimental, que es muy similar a la investigación y a lo que hace INTA, y de extensión, es decir, darle las innovaciones a los productores, o es más de darle un título a quien quiere estudiar agronomía. Bueno, se va a separar
Eventualmente una parte va a terminar convirtiéndose en la escuela y después facultad de veterinaria y agricultura y agronomía de La Plata. Eso ya lo hace Dardo Rocha, pero viene de este instituto, ¿eh? Y la otra parte ya va a ser más lo que es el Instituto Práctico, digamos, Agrícola Santa Catalina. Y te dejo con estos últimos detalles porque vos me hablaste de inmigración y me parece importante. En este periodo que estuvimos hablando, ya desde el 58, pero sobre todo en la presidencia de Sarmiento, interrumpido por la guerra en el Paraguay, por eso se trata mucho de no mover el avispero, la Sociedad Rural Argentina crea la Comisión de los Indios del Azul. Bien, ¿y a quiénes le mandan cartas para hablar del tema? Te voy a nombrar a viejos conocidos. Avellaneda, que va a ser el presidente luego, a Alsina, el vicepresidente de Sarmiento, y gobernador entre el 66 y el 68 de la provincia de Buenos Aires, a Emilio Castro y Rocha, tío de Dardo Rocha, que fue gobernador que sucede a Alsina, y a Mariano Acosta, que también es vicepresidente, pero que en ese momento es gobernador del 72 al 74. ¿Por qué te menciono? Mariano Acosta, que después se encarga de llevar adelante el proyecto de las escuelas que plantea Sarmiento. Te estoy hablando de Avellaneda, que va a ser presidente, que tiene a Alsina, que va a ser ministro de guerra. Zanja Alsina en esa época. Ya se está hablando de la avanzada hacia los territorios, ¿sí?, ocupados. El concepto en este momento era de los indios, ¿sí? No es un concepto actual, pero en ese momento era la cuestión de los indios. Y entonces, Sarmiento lo único que hace es estudiarlo el tema. ¿Y qué veo yo de las actas que leo de la rural? Es una iniciativa 100% privada y del gobierno de la provincia de Buenos Aires. El gobierno nacional durante la presidencia de Sarmiento es vedor del tema. No sé si es porque está justo con el desastre que deja Mitre de la guerra del Paraguay y tiene que atajarlo de algún modo. No estaban muy bien las condiciones económicas tampoco para hacerlo. Tenían un préstamo a pagar con Gran Bretaña que había gestionado de la Riestra, que bueno, era bastante complicado de pagar. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué resuelve la comisión de los indios del Azul de la Sociedad Rural Argentina? Resuelve que es necesario empezar a trabajar sobre la cuestión y esto es clave. Dice, avanzar hacia el Río Negro y Colorado. Esto es todo lo que va a venir después. Avellaneda, Alsina y Roca, ¿sí? Y dicen, bueno, ¿qué podemos ofrecer? Bueno, le responde Avellaneda y le responde Alsina también. Nosotros podemos poner parte de lo que sea el ejército, pero si no hay plata, no se puede hacer. Y la plata, responden los socios de la entidad, la vamos a poner nosotros. ¿Cómo? Con ganado equino, necesitaban caballos. Entonces, son los socios los que aportan esta cuestión. Bien. Ahora, en esas actas se habla de indios, se lo menciona así, que amigos. Entonces, ¿por qué traigo esto a la mesa? Porque eran las mismas tribus que, y esto queda en esas actas, que tenían ya serios problemas con los malones que venían más del sur, más de la Patagonia. Entonces es interesantísimo porque acá empieza a aflorar que indudablemente si ellos querían lograr este avance de la tecnología agropecuaria, del desarrollo rural, evidentemente necesitaban consolidar el territorio y el Estado Nacional como tal. Y esto incipientemente ya se va a ver. Sarmiento ya estaba de salida de su presidencia cuando se menciona esto en la comisión, porque te estoy hablando del 73-74, ¿sí? O sea, estamos ya que Sarmiento está de salida en su presidencia. Y principalmente quienes van a liderarlo es la provincia de Buenos Aires y los estancieros que lo dice ahí. Después va a haber un debate que seguramente lo veamos más adelante en otro episodio de Sarmiento con Roca, que hay ahí una discusión súper interesante que merece una
entre todos, siempre hay discusiones de Sarmiento con todo, finalmente, ¿no? Pero me parece que está bueno eso porque es tener un episodio específico, así como vamos a tener de las tiranteses de Sarmiento con Mitre, de Sarmiento con Urquiza, de Sarmiento con Roca, me parece que está bueno que lo hablemos más adelante. Pero creo que nadie se imaginaba que toda esta energía, vamos a ponerlo así, que esta inversión personal que hace Sarmiento en la conformación de este tipo de asociaciones, que él también había visto cómo la asociatividad producía buenos resultados, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, cómo una sociedad de ciencia, una sociedad rural, una sociedad de educadores, una asociación de tal o cual cosa, siempre te iba a ayudar a mejorar el rendimiento, a generar la búsqueda de esas soluciones y de alguna manera también a disolver enfrentamientos estúpidos para generar una buena producción de lo que fuese, conocimiento, ganado, cereales, árboles o incluso alumnos. Y hay un punto que yo te quería preguntar para ver si están estos registros en Sociedad Rural o no. A ver. Que es el rol de la escuela rural, porque en el campo tiene que haber escuelas, no es que, ¿por qué? Porque para conquistar el campo, para conquistar el desierto, hay que poblarlo, y lo vamos a poblar con lo que hay, pero también con inmigrantes, pero eso no nos sirve si nosotros poblamos el campo con analfabetos. Entonces, ¿hay alguna mención de la educación? Sí, efectivamente es la gran discusión que hay detrás de todo esto en la creación del Instituto Agrícola. Porque vos vas a tener del 1871, que él es presidente y es quien lo crea, y es la discusión que se da, hasta 1881, que ya el gobernador de la provincia de Buenos Aires es Dardo Rocha. Hay mucha discusión. Hay mucha discusión sobre cuál es el rol que va a cumplir este Instituto Santa Catalina. ¿Por qué? Porque es el modelo a seguir para las escuelas rurales. Entonces, ¿va a ser una casa de altos estudios? Como terminó siendo, que se termina transformando digamos, en un instituto que emite títulos de veterinario y de ingeniero agrónomo, ¿o va a ser algo más específico de las escuelas? Bueno, esa es la gran división que hay. Mariano Acosta es el que lo va a llevar. Mariano Acosta es el que plasma en la provincia de Buenos Aires el modelo de la escuela rural. Okay. ¿Sí? La agrotécnica, digamos. Sí, obviamente con el concepto, por supuesto, la parte ya agrotécnica, ¿sí? Y Rocha es el que lo lleva hacia la titulación elevada de la universidad y el concepto del ingeniero agrónomo y veterinario. Es un cisma que hay ahí con el Instituto Agrícola. No, bueno, pero cumple un complemento, digamos. Claro. Sí, sé que fue tenso. Fue una discusión tensa. Bueno, como no pueden no ser las discusiones en este país, ni en el siglo XIX ni en el siglo XX, siempre son tensas, pero ¿sabes qué? Lo que sí se ve siempre de esas discusiones tensas es que hay una solución, hay una resolución, sucede algo, hay algo que cambia y que atiende distintas demandas por ahí. Pero hablamos un punto del tema de la agricultura, el arraigo, la inmigración, la conquista del territorio, la educación. Ese punto para cerrar. Y este punto para cerrar, ¿qué dicen? Mira, para poder generar que estas escuelas prácticas de agricultura funcionen, necesitamos traer profesores de afuera. Belgas y franceses van a ser los que van a marcar la importancia y van a ser los primeros profesores y maestros de agricultura práctica en el país. O sea que la agricultura práctica que además nos sirve para el arraigo en el territorio. Totalmente, porque es el concepto de extensión. Es decir, yo al productor o incluso al gaucho le puedo decir, mirá, si vos en vez de hacer un pozo con un aljibe para sacar agua, pones un molino, vas a primero ahorrar esfuerzo físico, vas a extraer más agua y vas a poder, por ejemplo, asentarte. Así es muy práctico. Son conceptos básicos, pero revolucionarios. El alambrado para el arraigo. Hay algo muy bueno en Sarmiento que dice en este texto también del 55, no inventemos lo que ya
No innovemos en nada porque todo ya está inventado y fracasado. Entonces aprendamos de los fracasos de los demás para no repetir. Lo dice con sus palabras, ¿no? Sí, sí. Pero dice, aprendamos de los fracasos de los demás para no tomar ese camino porque ya sabemos que fracasó. Y tomemos lo que ya está bueno y que está hecho y probado por otros. Entonces, no hay en Sarmiento una visión de hacer cosas raras, ¿no? Digamos, vamos tranquilos con lo que conocemos hasta ahora. Concreto. Seamos curiosos, busquemos la innovación, estemos siempre, me parece que también en Sarmiento, que incorpora muy bien, vamos a decirlo así, la clase dirigente, la élite de la época, que después se replica en las primeras décadas del siglo XX, es estar siempre en las conversaciones del mundo. Esa mirada que hoy diríamos una mirada globalista, pero si vos te fijás en todas las sociedades internacionales de cualquier cosa, sobre todo a principios del siglo XX, siempre hay un fundador que es argentino. Y me parece que viene un poco de este ímpetu sarmientino de estar permanentemente en contacto con las grandes discusiones del mundo, ya sea para aportar la propia experiencia o para tomar de ahí un aprendizaje. O sea, lo que Sarmiento dice es la Argentina, así como yo me subí a un vapor, me parece que finalmente, y lo hace, lo dice, lo concreta, durante todo su paso por la vida pública, no solo en la presidencia. Es decir, tenemos que estar en las discusiones del mundo. Para aprender, para aportar, siempre vamos a extraer algo bueno de ahí, siempre vamos a poder llevar algo bueno ahí, ¿no? Es esa visión cosmopolita de la Argentina en el mundo que yo siempre digo en algún momento del niño autodidacta de una familia empobrecida de San Juan. Correcto. O sea, no estamos no hablando... estaba en el centro... Exactamente, estamos hablando de una persona que se hizo, de un self-made man, dirían los americanos, de un autodidacta, de alguien que buscó sus oportunidades, que tuvo una pasión por el hacer, que excedía lo individual particular, ¿no? Siempre pensando en cómo... dar lo mejor a su patria, ¿no? Lo que él escribe en Facundo finalmente cuando dice, bueno, estas son las dos visiones sobre las que se asienta este país. Él se dedica a construir el país posible, Sí. ¿no? Bueno, esto es lo que no funciona o lo que funciona mal y nos lleva a estar cada vez más atrasados y ser más violentos. ¿Cuál es el país que nos va a llevar a la paz, a la pacificación, a la cultura, a la educación, a la producción? Y se dedica toda su vida pública, yo creo que a partir de la escritura de Facundo, cuando él se va al viaje, porque aparte es todo parte de una sincronización casi perfecta, que no está programada, pero que tiene después cuando vos lo ves, tiene una unicidad. Él dedica toda esa segunda parte de su vida a concretar la Argentina que él cree que es posible y no la que desgarra esa famosa sombra terrible del Facundo que va a evocar, que es finalmente la imagen de ese desgarro de un país de enfrentamiento y de sangre, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, él lo diagnostica, peleó muchos años contra eso, pero en la segunda mitad de su vida dice, bueno, pero ya ahora hay que encontrar las soluciones para esto. Y yo soy uno de esos agentes de la historia que no solo va a encontrar las soluciones, sino que va a tratar de tocar los botones o de no tocar. Ahora tocamos botones. Él inventó los botones que había que tocar para que toda esa sociedad que imaginaba pudiera desarrollarse. Uh-huh. Tiene esa capacidad de visión. Pero la verdad es que ahora tenemos Sarmiento y la sociedad rural, que era el episodio que no imaginábamos. Sí, y el desarrollo agroindustrial de la Argentina. O Claro. sea, esto se plasmó en esa entidad, pero fue la visión. Claro, ¿y cómo le podrías poner Sarmiento y qué le dirías? Nosotros usamos un concepto que es motor del desarrollo rural. Sí, es Sarmiento, motor del desarrollo rural de la Argentina. Nos pusiste nombre a este episodio del día de hoy. Eso es. Gracias, Patricio de la Giovanna, Gracias por venir a darnos esta... que te ha sorprendido hace muy poco con estos documentos en la sociedad rural, que los fuiste a buscar, que están disponibles para cualquiera que los quiera leer y conocer un poco más. Así que muchísimas gracias por venir a nuestro podcast, uno más, de los de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, dedicado en este caso a la figura de Domingo Faustino Sarmiento. Muchas gracias. Sarmiento, el Aleph argentino.
el podcast de la Cátedra Abierta de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires.